El cuerpo humano genera movimiento a través de un sistema de palancas, donde los huesos hacen la función de segmentos rígidos, las articulaciones son los ejes de giro o fulcros y la contracción muscular actuando sobre el hueso a través de los tendones ejerce de potencia. Para poder comprender cómo funciona el sistema de palancas en el cuerpo humano, debemos conocer el concepto de torque. El torque es una magnitud física que mide la eficacia de una fuerza para generar rotación en una palanca. Imaginemos este sistema de palanca, formado por una barra anclada en un extremo, con una resistencia en el extremo contrario que quiero levantar. ¿Dónde seré más eficaz para poder levantar la carga? ¿Si aplico la fuerza cerca de la resistencia o lejos? Obviamente, cuanto más cerca aplique la fuerza, más fácil será levantarla. El torque analiza precisamente eso, la eficacia a la hora de rotar una palanca, y dependerá de dos factores, la fuerza que aplique y la distancia a la que aplico dicha fuerza. Concretamente, la fórmula del torque es brazo de momento por fuerza. El concepto de fuerza que aplicamos sobre la palanca es conocido, así que nos centraremos a continuación en aclarar qué es el brazo de momento. Imaginemos que quiero mantener en posición estática esta barra. Si tengo la barra en vertical, es bastante sencillo lograrlo, pero a medida que voy inclinando la barra, cada vez me va costando más esfuerzo mantener la barra estática. ¿Por qué ocurre esto? La barra es siempre la misma, y el peso que lleva la barra también. ¿Por qué se necesita un esfuerzo distinto según la inclinación? La respuesta está en el torque, y concretamente en cómo el brazo de momento ha ido variando. El brazo de momento se define como la distancia que existe entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. Vamos paso a paso. En esta imagen, la palanca sería el brazo, la resistencia sería el peso de mancuerna y la potencia corresponde a la acción muscular para elevar la mancuerna. ¿Cuál sería aquí el brazo de momento? Según la definición, sería la distancia que existe entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. El eje de rotación es fácil de identificar. Sería la articulación del hombro. Pero, ¿cuál es la línea de acción de la fuerza? La fuerza que actúa sobre la mancuerna es la fuerza de la gravedad. Y la gravedad siempre se dirige hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, por lo que la línea de acción de la fuerza será una línea que pasa por la mancuerna en dirección hacia el suelo. Ya tenemos identificado el eje de rotación, articulación del hombro, y la línea de acción de la fuerza, que es la línea vertical que pasa por la mancuerna. El brazo de momento es la distancia que existe entre dicha línea y el hombro. Fijaos que esa distancia va variando según la posición de la mancuerna. Si pongo la mancuerna a la altura del hombro, la longitud del brazo de momento es mayor que si pongo la mancuerna cerca de mi cuerpo. Por eso nos cuesta más mantener la mancuerna a la altura del hombro. El peso de la mancuerna es siempre el mismo, pero el brazo de momento va variando a lo largo del movimiento. Es importante no confundir el brazo de momento con lo que se conoce como brazo de palanca, que no es más que la longitud de la palanca, en este caso, la longitud de mi brazo. La longitud de la palanca o brazo de palanca es constante, pero como acabamos de ver, el brazo de momento va variando a lo largo del movimiento. Veamos un nuevo ejemplo. Un curl de bíceps. Como todos hemos notado, la posición de descanso en este ejercicio es cuando la mancuerna se encuentra abajo. El punto más difícil del movimiento es justo cuando nuestro antebrazo está en paralelo al suelo, es decir, cuando forma un ángulo de 90 grados con nuestro cuerpo. Una vez pasado ese punto y mientras subimos la mancuerna, notamos un pequeño alivio en el esfuerzo. ¿A qué se debe esto? Al igual que antes, el peso de la mancuerna no varía. Lo que varía es el brazo de momento y, por tanto, el torque. Identifiquemos el brazo de momento. Como dijimos antes, el brazo de momento es la distancia que existe entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. En este caso, el eje de rotación es el codo, y la línea de acción de la fuerza es una línea vertical que pasa por la mancuerna indicando la acción de la gravedad. Pues bien, la recta que une el codo con dicha línea corresponde al brazo de momento,
y de nuevo va variando a lo largo del movimiento. El brazo de momento es mínimo abajo y por eso descansamos en esa posición. Y es máximo cuando nuestro antebrazo está en horizontal. Y por eso nos cuesta más en ese punto. Calculemos ahora el torque de forma numérica. Supongamos que la masa de la mancuerna es de 5 kilos. Para calcular la fuerza de la gravedad sobre dicha masa, aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa son 5 kilos y la aceleración de la gravedad son 9,8 metros por segundo cuadrado, lo que es igual a 49 newtons. La gravedad ejerce una fuerza de 49 newtons sobre la mancuerna. Ahora necesitamos medir el brazo de momento. En posición horizontal, hemos medido que la distancia desde el codo, que es el eje de giro, hasta esa línea de acción de la fuerza de gravedad es 40 centímetros, 0,4 metros. Y a la mitad del recorrido ascendente, esa distancia se reduce a 20 centímetros. Bien, ya tenemos los dos elementos que nos permiten calcular el torque. Fuerza, 49 newtons, y brazo de momento, 0,4 metros en la primera posición y 0,2 metros en la segunda posición. Multiplicando ambos, obtenemos el torque. Como vemos, el torque es mayor en la primera posición que en la segunda. Es decir, la gravedad es más eficaz actuando sobre la palanca, mi antebrazo, en la primera posición. Por eso me cuesta más, en ese punto, vencer el peso de la mancuerna. A continuación, vamos a reforzar el concepto de torque y vamos a ver su aplicación en algunos ejercicios básicos. 1. ¿Cómo afecta la longitud del antebrazo al torque que la mancuerna produce sobre el codo? Un antebrazo más largo incrementa el brazo de momento, lo que significa que el torque que la mancuerna produce sobre el codo será mayor. Cuanto más larga es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza, en este caso la mano sosteniendo la mancuerna, y el fulcro, el codo, mayor será la fuerza de rotación o torque que se genera. Esto implica que con un antebrazo más largo se necesitará más esfuerzo para levantar la misma carga. 2. ¿En cuál de estas dos situaciones se necesitaría generar más fuerza con los músculos flexores de hombro para mantener la posición? ¿Por qué? En la posición de 90 grados se requiere generar más fuerza con los músculos flexores del hombro. Esto se debe a que el brazo de momento es mayor en esa posición en comparación con los 180 grados. Cuanto mayor es el brazo de momento, mayor es el torque que se debe compensar, lo que obliga a los músculos a generar más fuerza para mantener la posición. 3. ¿Cuál de estas tres variantes de sentadilla emplearías para reducir la carga a nivel lumbar? La sentadilla frontal o front squat es la mejor opción para reducir la carga a nivel lumbar. En esta variante, el torso se mantiene más vertical, lo que hace que el brazo de momento en la articulación de la cadera sea menor. Esto significa que hay menos torque sobre la cadera y, por tanto, menos estrés en la columna lumbar. Al reducir el ángulo de inclinación del torso, disminuye la distancia entre la carga, el peso y la cadera, lo que minimiza la tensión sobre la espalda baja. Sin embargo, esta postura más vertical también aumenta el brazo de momento en la articulación de la rodilla, lo que implica que los músculos extensores de la rodilla, como el cuádriceps, deben trabajar más para mantener la posición. En resumen, la front squat es ideal para quienes buscan minimizar el esfuerzo en la región lumbar, aunque implica un mayor esfuerzo en extensores de rodillas. 4. Suponiendo que las mancuernas pesen lo mismo, ¿en cuál de estos dos ejercicios la carga produce un mayor torque sobre la articulación del hombro? El torque que se genera sobre la articulación del hombro depende principalmente del brazo de momento, es decir, de la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza, la mano de la mancuerna, y el fulcro, la articulación del hombro. En este caso, el ejercicio en el que el brazo de momento sea mayor producirá un mayor torque. Si las mancuernas están más alejadas del cuerpo, como en las aperturas, el brazo de momento será mayor, lo que significa que la carga producirá un torque mayor sobre el hombro en comparación con el press de banca con mancuernas.
donde el brazo de momento es menor. 5. ¿En qué punto del levantamiento logra la mancuerna producir un mayor torque sobre el hombro? El torque máximo ocurre en el punto donde se alcanza el mayor brazo de momento, es decir, cuando la distancia entre la mancuerna y la articulación del hombro es mayor. El mayor torque se alcanza cuando el brazo está a 90 grados respecto al cuerpo. En esta posición, el brazo de momento es más largo y la carga ejerce la mayor fuerza de rotación sobre la articulación del hombro. 6. ¿Cuál de estas dos formas de levantar la caja produce una menor carga a nivel lumbar? ¿Por qué? La opción B, en la que se realiza una sentadilla para levantar la caja, produce una menor carga a nivel lumbar. Esto se debe a que el brazo de momento es menor en comparación con la opción A. Al mantener el torso más vertical y acercar la carga al cuerpo, se reduce la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza, la caja, y la columna lumbar, lo que disminuye el torque y, por tanto, el esfuerzo sobre la región lumbar. 7. Realizando el movimiento de peso muerto, ¿tener los brazos largos supone una ventaja o una desventaja? ¿Por qué? Tener los brazos largos supone una ventaja en el movimiento de peso muerto. Con brazos más largos, el levantador puede mantener una posición más erguida, lo que reduce el brazo de momento en la articulación de la cadera. Al acortar esta distancia, disminuye el torque en la cadera y, por lo tanto, se requiere menos esfuerzo para levantar el peso, lo que facilita el movimiento.